Hola amigos, buen día. Otra vez en Técnicas y Tutoriales. Y esta vez estamos en el Alto Paraná. Vinimos a pescar al Alto Paraná. Más precisamente estamos en Itaibaté, en las cabañas Puerto Paraíso. Lo que vamos a tratar de ver hoy es, si se les presenta esta situación, qué equipos tienen que usar, qué elementos tienen que usar. Hay algunas pescas que son clásicas, cuando hablamos con Alto Paraná, asociamos pescar dorado, pescar surubí, pescar pacú, y tal vez cada una de esas pescas necesite llevar un equipo distinto. Y también hay distintas modalidades de pescarlo. Podemos pescar con carnada, podemos pescar haciendo trolling, podemos pescar haciendo bite. Así que lo que vamos a ver hoy es qué equipo utilizar, qué elemento utilizar en cada una de esas situaciones. Vamos a arrancar haciendo trolling. Básicamente, ¿qué es el trolling? Vamos a dejar el señuelo en el agua y lo vamos a estar moviendo con la embarcación. La embarcación se va a estar moviendo a una determinada velocidad y nosotros vamos a estar arrastrando el señuelo. ¿Qué vamos a conseguir haciendo trolling? Normalmente el tipo de señuelo que se utiliza es un señuelo de cuerpo más o menos similar al que usamos cuando hacemos bite, pero la gran diferencia son las paletas. Generalmente se utilizan señuelos de paletas grandes, un poco más de mayor tamaño, más voluminosas. ¿Qué logramos con esto? Llegar a mucha profundidad. Algo importante a tener en cuenta cuando vamos a hacer trolling es el elemento que tenemos que utilizar, el equipo que tenemos que utilizar. Es importante tener un reel un poco más grande que lo que habitualmente utilizamos para hacer bite cast. ¿Por qué? Muchas veces cuando estamos haciendo trolling lo que estamos haciendo es trolear a mucha distancia, 50, 60, 70 metros. Este es un reel tamaño 300 para que tengan alguna referencia y tiene una capacidad de casi 200 metros de multifilamento, un multifilamento de 40, 50 libras, al menos para mí es lo ideal para hacer esa pesca. Entonces, una caña un poquito más potente, a veces cuando hacemos trolling podemos tener la posibilidad de agarrar un pescado grande, un dorado, un surubí y necesitamos un equipo que nos responda. Entonces, si me preguntan a mí cuál sería el equipo ideal para hacer trolling, una caña de 7 pies, 2 metros 10, 10-20, 12-25 y un reel de una capacidad de como mínimo 200 metros de multifilamento. En este caso es un reel tamaño 300. Ese sería el equipo ideal para hacer trolling. Algo muy importante cuando pescamos con señuelos, ya sea haciendo trolling o haciendo bite, es que los señuelos naden derecho. ¿Qué es que naden derecho? La gran mayoría de los señuelos vienen de fábrica y vienen bien, pero es muy importante hacerle un pequeño testeo, una pequeña prueba al lado de la embarcación antes de tirarlo. ¿Qué hacemos? Pasamos el señuelo por al lado de la embarcación, lo vamos a mover con la caña y vemos que nade derecho. ¿Por qué? ¿Qué es lo que puede pasar? Puede ser que el pitón de la toma, este pitón que está acá adelante, esté apenitas inclinado hacia un lado o hacia el otro. ¿Qué va a hacer? Cuando nosotros arrastremos el señuelo con la embarcación, va a ser que el señuelo empiece a nadar de costado y cuando empiece a nadar de costado lo que va a terminar es saliéndose del agua. Por más que tenga una paleta así larga, va a ir muy abajo, pero con tanta presión, el señuelo al empezar a ir de costado no va a trabajar derecho, sino que va a empezar a trabajar de esta forma y lo que va a hacer es, va a moverse, va a empezar a subir y se va a terminar saliendo del agua. Entonces lo que tenemos que hacer es corregirle la natación. ¿Cómo lo corregimos? Con una pinza de punta. Si el señuelo se va para la derecha, hay que correr el pitón un poquitito para la izquierda, apenitas, son décimas, son a veces milésimas. ¿Cómo lo hago yo? Generalmente lo que hago es apoyo la pinza en uno de los laterales de la paleta y presiono el pitón y lo llevo para el otro lado. A mí me resulta un poco más cómodo hacerla de esa manera. ¿Por qué? Porque si nosotros lo hacemos agarrando el pitón desde arriba y tratando de girar la paleta, lo que puede pasar es que además de girarla en este sentido, también movamos la pinza en este sentido. Entonces puede ser que no quede totalmente, no solo que quede para un lado, sino que además quede torcido, que no quede derecho. Entonces, a mi modo de ver, la vamos a complicar más. Entonces, apoyando el señuelo, la pinza en la punta de la paleta y apretando un poquitito, podemos empezar a corregir la natación. Así que es muy importante que antes de tirarlo, hagan esa prueba. La gran mayoría de los señuelos vienen calibrados, vienen probados y funcionan. Pero nunca está de más hacer un testeo un segundo antes de empezar. Algo que también uso cuando vengo a pescar acá al Alto Paraná es un pequeño chicote de nylon. Puede ser un nylon grueso, un nylon del 80, del 90, 1 milímetro, o inclusive puede ser un fluorocarbono también. La primera conexión es un cable de acero, el señuelo y un cable de acero, 50, 60 centímetros a gusto. Y después sí lo que pongo es un chicote de nylon que después va a estar atado al multifilamento. En el Alto Paraná una de las características que tenemos es que el fondo tiene mucha piedra, tiene mucho palo. El palo no molesta tanto, pero la piedra sí.
el roce del multifilamento con la piedra puede hacer que el multifilamento se empiece a despeluchar, se empiece a debilitar y cuando tengamos un pique, cortemos en ese lugar. Cuando nosotros estamos haciendo trolling, lo que buscamos es que el señuelo pase bien bordando la piedra. Ese es un trabajo que tiene que hacer el guía. Entonces, en ese momento, cuando estamos bordeando la piedra, muchas veces el movimiento de la embarcación no siempre es recto, sino que a veces nos vamos moviendo, hace que la parte de adelante de nuestra línea, en este caso el nylon, toque un poco la piedra. En ese toque de la piedra, el chicote de nylon tiene un poco más de resistencia que el multifilamento. La resistencia a la fricción del nylon en ese caso es muy superior al multifilamento. Entonces, para esta pesca es recomendable que usen ese pequeño chicote de nylon. Es muy importante pescar cómodo, en una buena posición, ¿sí? No está bueno pescar sentado con los pies adelante, la parte de la lancha, ¿por qué? Porque no tenemos estabilidad. En la pesca de trolling, normalmente, es muy difícil que nosotros podamos saber en qué momento vamos a tener el pique. Cuando nosotros hacemos bite, estamos tirando y generalmente estamos viendo a dónde tiramos, las distancias son cortas, entonces estamos mucho más atentos. Muchas veces en la pesca de trolling estamos esperando tener el pique, entonces a veces por estar esperando nos relajamos un poquito. Si nos relajamos un poquito, lo que puede pasar es que en el momento que tengamos el pique no podamos clavarlo. Entonces, estar sentado en una buena posición que nos permita, en el momento de tener un pique, siempre bien sentado, siempre bien apoyado, con la espalda sobre los asientos, y si tenemos un pique podemos reaccionar rápidamente. Otra cosa importante es la posición de la caña. Lo ideal es tener la caña en esta posición a 45 grados. Que la punta de la caña trabaje. Nosotros vamos a ver que el señuelo está trabajando en la punta de la caña. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque la caña se mueve, la puntita se mueve. Eso quiere decir que el señuelo está trabajando. Si nos pasa que la caña no vibra, que la punta no vibra, puede ser o que tengamos agarrado una basura o que tengamos agarrado un pescado chico, entonces el señuelo no está trabajando. Si nosotros no utilizamos la caña en esta posición y lo utilizamos mucho más abajo, vamos a estar arrastrando el señuelo casi únicamente con la línea, entonces nos vamos a ver que la punta está trabajando, entonces no nos vamos a dar cuenta. Si el señuelo está trabajando correctamente, entonces lo ideal es que la caña esté en una posición de 45 grados con la punta hacia arriba. Otro punto muy importante es cómo tiene que estar regulada la estrella. Los que habitualmente nos siguen saben que cuando yo hago bite, la estrella la uso casi al 90%, casi al taco podemos decir. En este caso es importante que la estrella esté en un 70, un 80%, que si nosotros tenemos un pique o inclusive agarramos, nos enganchamos en un palo o algo, pueda salir nylon. Tiene que hacer fuerza, pero que salga. ¿Por qué? Porque si nosotros, el reel está totalmente clavado, como la lancha se está moviendo, lo que puede llegar a pasar es que si es un palo, lo enterremos demasiado y no lo podamos sacar. Y si es un pique, al no ceder nada a la estrella, puede ser que tengamos un corte. Entonces, la estrella al 70%. Si tenemos la suerte de tener un pique y de agarrar un pescado, algo que no tenemos que hacer nunca es poner el dedo en el carretel. Tenemos que dejar que el carretel corra, que el pescado saque línea. Es instinto. Cuando nosotros tenemos un pique y el pescado está corriendo, el instinto nos hace meter el dedo arriba del carretel. Cuando nosotros metemos el dedo arriba del carretel, lo que estamos haciendo es tensionando todo el equipo. Nosotros venimos arrastrando un señuelo, la caña en tensión, la línea en tensión. Si nosotros frenamos eso, lo que estamos haciendo es llevar todo el elemento al máximo. Estamos al borde del colapso. Entonces, no tenemos ningún apuro en traer rápido el pescado. O sea, dejemos trabajar al equipo, dejemos trabajar a la estrella. Entonces, si tenemos la sensación de que el pescado nos está pidiendo línea, está sacando línea, pongamos el dedo en el costado, no pongamos el dedo arriba del carretel. Si ponemos el dedo arriba del carretel, lo que estamos haciendo es frenar la corrida y cuando frenamos la corrida seguramente va a reventar todo y vamos a terminar llorando porque el pescado que tuvimos no lo pudimos sacar. Tal vez la última y la más importante. Estamos arrastrando el señuelo, la caña está trabajando. Es muy habitual en la pesca de trolling que enganchemos un palo, que enganchemos en alguna piedra o algo. ¿Cómo nos damos cuenta? Generalmente vamos a sentir un golpe y la caña se nos va a bajar de golpe. Es difícil explicar la diferencia entre una piedra y un pique, pero créanme que si están sentados acá, cuando tengan un pique se van a dar cuenta, porque primero van a tener el golpe y seguramente instantáneamente van a tener una corrida, van a tener un movimiento hacia alguno de los lados. Cuando agarramos un palo, cuando agarramos una piedra va a ser golpe y se va a tensar el equipo, o sea, se va a bajar la caña y va a empezar a sacar línea porque la estrella tiene que estar bien regulada. Es muy importante que cuando tengamos ese golpe, ¡tac!, no clavemos instantáneamente. ¿Por qué? Porque si tenemos el golpe y clavamos instantáneamente, lo que vamos a hacer es enterrar el señuelo en un palo y no lo vamos a sacar nunca más y posiblemente estemos perdiendo muchos señuelos. Entonces, es algo muy finito, es algo muy delicado, difícil de explicarlo por acá, pero
Si tenemos el golpe, sentamos el golpe, esperemos un segundito a ver si es pique o a ver si es un palo. ¿Cuál es la ventaja de no clavar en ese momento? Si el guía afloja la presión de la embarcación, deja de acelerar y empieza a hacer un giro para que se afloje un poco la línea, a veces moviendo la caña con un par de golpes vamos a poder desprender el señuelo y vamos a poder seguir pescando. Entonces tratemos de identificar cuando es un palo y cuando es un pescado. Otra de las modalidades que podemos practicar aquí en el Alto Paraná es la pesca de bycasting o la pesca de spinning. Yo generalmente hablo de bycasting porque son los equipos que yo utilizo. A mí me gusta pescar con rieles rotativos, hacer bycast, pero esta misma pesca se puede utilizar haciendo con rieles frontales. La pesca que podemos hacer es en esta zona, contra alguna barranca, zonas donde hay árboles que están casi caídos sobre el agua, la pesca de pacú, la pesca de pirapita, la pesca de especies medianas, podemos decir, si la queremos comparar con los grandes dorados o los grandes surubíes que suelen salir aquí en el Alto Paraná. Para poder hacer esa pesca, por supuesto que vamos a utilizar unos señuelos un poco más chicos que lo que utilizamos para dorado, lo que no quita que algún dorado pueda salir en esta zona, porque en esta zona donde habita el pacú, donde habita el pirapita, es posible que también haya dorados cazando, porque las zonas son similares y el movimiento de agua es similar. Podemos usar señuelos duros de este tipo, señuelos tipo gorditos o globitos, como le quieran decir, que son señuelos de paletas cortas y generalmente de verticales a 45 grados. No son muy en la misma línea de los señuelos. ¿Por qué? Porque serían señuelos de mucha profundidad y lo que nosotros buscamos en este tipo de señuelos es pescar cerca de la superficie. ¿Por qué? Porque en el caso que estemos pescando pacúes, lo que pasa es que este árbol que tenemos acá, el ingá, que es un árbol que tiene unos frutos como si fuesen unos coquitos, habitualmente ese fruto suele suceder que esté cayendo al agua y el pacú está en esa zona, debajo de los árboles, esperando que se coman esos frutos. También lo que se puede utilizar, digamos que estos pueden llegar a ser los señuelos tradicionales, es este tipo de señuelos, que son imitaciones de ese tipo de coquitos. Usamos un señuelo, un anzuelo cortito, un anzuelo bastante reforzado, un pequeño líder de acero y ahí lo conectamos con la caña y lo que hacemos es pinchamos a penitas el coquito. En este caso es uno que yo utilizo, que es uno de goma. Hay en varios colores, en varias medidas y hacemos exactamente la misma pesca. Vamos bajando la costa, vamos golpeando la costa con tiros, tratando de buscar el pacú. Una opción importante es que cuando nosotros hacemos este tipo de tiros, tratemos de imitar la caída del fruto desde el árbol. Cuando nosotros pescamos dorado y hacemos bycast, una de las cosas que hacemos, muchas veces estamos un poco más alejados de la costa y tratamos de hacer un tiro fuerte que el señuelo planee y entre rápido en el agua. En la pesca del pacú, como lo que estamos tratando de imitar es la caída de una fruta o de un fruto desde un árbol, está bueno que hagamos un tiro un poco más como un globo, dándole un poco más de altura y que el señuelo caiga y golpee en el agua. Eso va a hacer que el movimiento, que el golpe, pueda llegar a imitar a la caída de un fruto y pueda llegar a generar la atracción de un pacú. Hablando propiamente del equipo que yo utilizo para hacer esa pesca, bueno, utilizo un reel rotativo con manija izquierda y una caña de 8-14 libras. ¿Por qué una caña tan liviana, pueden decir algunos? Porque los señuelos que estamos tirando son señuelos chiquititos, son señuelos livianitos, señuelos que no pasan los 25-30 gramos. Generalmente cuando asociamos a hacer bycast, hablamos de cañas un poco más pesadas. Lo pueden llegar a tener, pero lo que va a suceder es que si quieren hacer esa pesca, les va a costar tirar los señuelos, les va a costar cargar la caña, entonces van a estar haciendo un esfuerzo distinto, un esfuerzo inusual para poder tirar un señuelo liviano con una caña potente. ¿Por qué me refiero a eso? Porque también nunca está de más tener un segundo equipo en esta situación, que el equipo ideal sería un equipo de 10-17 libras, 10-20 libras. ¿Por qué? Porque vamos a estar intentando agarrar algún dorado grande y los señuelos que vamos a utilizar son señuelos de este tipo. Son señuelos de 30, 35, 40 gramos, señuelos de 15 hasta 20 centímetros. Entonces, este tipo de señuelos con un equipo de 8-14 libras nos va a pasar lo opuesto que nos pasa con los señuelos livianos. Nos va a costar mucho tirarlos con una caña liviana. Si pueden tener los dos equipos, sería lo ideal. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si nosotros usamos un señuelo muy pesado en una caña muy liviana, vamos a forzar demasiado la caña para poder tirar un señuelo. En el caso contrario, si usamos una caña muy liviana y un señuelo muy pesado, no vamos a poder darle toda la potencia que queremos a la caña o no vamos a poder hacer el tiro que queremos hacer. ¿Por qué? Porque vamos a estar pasando de vuelta la caña, porque vamos a estar exigiendo por demás la caña. Entonces, si me preguntan a mí, mi recomendación ¿cuál es? Tener dos equipos. 8-15, 8-14 libras, 6 pies, 6 pies 6 y un segundo equipo 10-17, 10-20 de 7 pies de largo. Esos serían los dos equipos ideales para hacer bycast intentando pescar. Pacú, pirapitá,
dorados, que a veces son un poco más chicos en la misma zona, o tentar a los grandes dorados con señuelos un poco más grandes. Les mostré dos equipos. ¿Y por qué es importante tener dos equipos? Para tratar de ser un poco más claro. Las cañas están pensadas para tirar señuelos, no están pensadas para sacar peces. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros tenemos que tratar de conseguir el equilibrio justo en el conjunto caña, reel, señuelo, tiro. ¿Por qué? Porque después, cuando agarremos un pez, sea más grande, sea más chico, va a estar la destreza nuestra como pescadores de tratar de sacarlo. Nosotros, siempre que tiramos un señuelo al agua, estamos esperando que nos pique una vaca, desde ya. No siempre pasa. Entonces, lo que tenemos que estar es con el elemento adecuado para la pesca que queremos hacer. Si después tenemos la suerte que nos sorprenda un pez de gran tamaño, bueno, pongamos toda nuestra habilidad en actividad y tratemos de sacar el pescado. Pero no intenten, si tienen un equipo, por ejemplo, 8 o 14 libras, pescar con un Gliding o pescar con un Super Sharp o pescar con un Arrow, señuelos así grandes, porque, bueno, tengo un solo equipo y quiero pescar un pescado grande con esta caña. Lo pueden hacer y lo podrían llegar a hacer, pero van a estar exigiendo por demás el elemento. Después, al final del cuento, tal vez nos lamentamos rompiendo la caña o rompiendo el río. Entonces, es importante que entiendan y comprendan que no es que queremos venderles más cantidad de equipos, sino que tener el equipo ideal, tener el equipo adecuado, nos va a dar mejores resultados al final del día. Una de las modalidades que podemos practicar aquí en el Alto Paraná es la pesca con carnada. Para hacer ese tipo de pesca podemos utilizar un equipo similar al que usamos para hacer trolling. ¿En qué consiste? Una caña de 12-25 libras, una caña de 10-20 libras. A mí particularmente me gusta pescar con cañas largas, no menos de 7 pies, inclusive se puede usar cañas de 7 pies 6, 2 metros 10, 2 metros 25. ¿Por qué motivo? La forma de realizar esta pesca es a la deriva. A la deriva es, vamos a dejar la lancha suelta, que la vaya empujando la corriente, con algunas pequeñas correcciones en la deriva, que va a ser el guía, generalmente con un motor eléctrico, y vamos a ir pescando distintos lugares. Vamos a ir tocando el fondo, raspando el fondo. El fondo, en este lugar, es un fondo arenoso, de piedras y con palos. Entonces, a veces estamos lejos de la punta de la caña a la carnada, hay una distancia larga. Entonces, una caña larga lo que nos va a poder permitir es tener un mejor ángulo, una mejor altura, y esa mejor altura nos va a dar una mejor clavada. Eso es algo que yo recomiendo. La forma en la que vamos a pescar es con carnada. ¿Qué carnadas utilizamos normalmente acá? Morena, cascarudo y anguila. Eso va a depender un poco de cómo esté la situación de pesca, que seguramente nos van a informar en la cabaña o nos va a informar el guía. Y la forma que tenemos que pescar es simplemente vamos a bajar la carnada, vamos a utilizar un anzuelo pata larga de este tipo, un anzuelo medio clásico para poder acomodar bien la carnada, y a veces es conveniente poner un plomito pasante en la línea, ¿sí? El plomito pasante va a variar el peso generalmente de acuerdo a la correntada, a la fuerza que tenga el agua y a la cantidad de agua que haya. En este momento, lamentablemente, en casi todo el Paraná, estamos con un caudal de agua bajo, entonces para ese tipo de casos vamos a usar un plomito chiquitito, no necesitamos un plomo tan grande. ¿Por qué es importante prestar atención al tipo de plomo que utilicemos? Porque tenemos que llegar al fondo. Nosotros lo que tenemos que hacer cuando vamos a tirar y vamos a pescar, vamos a tener que tener una cierta tensión en la línea y vamos a tener que ir moviendo la caña, golpeando el fondo, picando el fondo. Algunos le dicen una pesca que se llama alpindá, golpeando el fondo, picando el fondo. Es importante tener la sensibilidad de entender que la carnada se está moviendo, que está golpeando el fondo y que no agarramos un palo que no nos quedamos trancados. ¿Por qué? ¿Qué puede pasar? Como la lancha se está moviendo por la deriva, a veces si nosotros no notamos que el anzuelo se quedó agarrado en un palo, en una piedra o en algún lado, lo que va a pasar es que la presión de agua va a seguir empujando el multifilamento. Entonces nosotros vamos a tener la sensación de que el plomo se sigue moviendo, pero en realidad lo que se está yendo es el multifilamento y el plomo se quedó atrás nuestro. Por eso es muy importante tratar de entender y tomarle el tiempo a la profundidad, al tiempo que tarda en llegar la carnada abajo y a ir sintiendo el fondo, golpeando con el plomito, golpeando con la carnada. Eso es uno de los puntos más importantes que tenemos que tener en la pesca con carnada. Algo que suele suceder, o que suele sucedernos, porque a mí también me ha pasado en algún momento, es tratar de identificar qué es un pique y qué es una tranca, qué es un agarre, qué es un enganche. Generalmente lo que puede pasar es que nosotros venimos picando el plomo y de repente vamos a sentir que se agarra y nos empieza a sacar línea. Si nos empieza a sacar línea, 99,9% no es un pique. Es muy raro que un pescado agarre para arriba. Cuando nosotros tenemos pique, lo que nos va a pasar, como nosotros venimos derivando, es que al levantar el plomo, por el mismo efecto de la correntada va a empujar el pescado y el pescado se nos va a venir a nosotros. Y seguramente después, un momentito después, cuando nosotros clavemos,
el pescado va a correr y por instinto lo que va a tratar de hacer es agarrar hacia el medio del río. Generalmente cuando pescamos en estos lugares, no pescamos en el medio del río, estamos pescando cerca de la costa, en la caída de un beril, en algún pozón que se haga. Eso generalmente se hace cerca de la costa. Entonces, si tienen un pique o creen que es un pique y queda muy firme, no es un pique. ¿A qué voy? No claven, porque va a pasar lo que pasaba también haciendo trolling. Vamos a enterrar el anzuelo en la rama y seguramente vamos a estar perdiendo el anzuelo, el equipo y un montón de carga de multifilamento. Entonces, es importante tener la sensibilidad de entender cuándo es una tranca y cuándo es un pique, porque si no vamos a estar todo el día clavando palos y no vamos a pescar nada. Otra de las pescas que podemos encontrar en el Alto Paraná es la pesca de bogas. Una pesca que para los que estamos en el mundo de la pesca, generalmente, cuando hablamos de Alto Paraná y hablamos de boga, la asociamos mucho a la pesca de brasileros. Esta zona tiene una gran concurrencia de pescadores brasileros por la cercanía que tienen y muchos de esos a veces parece que solo vienen a pescar bogas. Pero también somos muchos los argentinos que venimos a pescar y dedicamos un momento a la pesca de bogas. Realmente es una pesca muy entretenida y pescar la boga en un río con tanta correntada hace que el pez sea realmente un pez bastante potente y una pesca muy entretenida y muy interesante. Una de las particularidades que tiene esta pesca es que el equipo es relativamente sencillo que vamos a utilizar. Es un plomito pasante con un esmerillón en la punta y una brazolada larga. En este caso se puede pescar con nylon, se puede pescar con multifilamento. Cada uno tiene que utilizar lo que más le guste, lo que más cómodo le sienta. Una recomendación es que si pescan con multifilamento traten de utilizar brazoladas un poco más largas que si pescan con nylon. ¿Por qué? Abajo del agua, cuando el agua pega contra el multifilamento, genera un zumbido un poco más fuerte que el nylon. Nosotros no lo vamos a escuchar, pero por la forma, como está constituido un material y el otro, el agua en el nylon resbala, como que lo esquiva, y en el multifilamento, como está tejido, como tiene hebras, como que se agarra y que se mete adentro del agua. Y esa fricción en el multifilamento genera un poco más de ruido. Así que, si quieren pescar con nylon, pueden utilizar brazoladas un poco más cortas. Los lugares de pesca, donde habitualmente se realiza la pesca de la boga, generalmente son lugares cercanos a la costa o lugares que tengan algunos accidentes. ¿A qué le llamamos accidentes? Costas barrancosas, costas de piedras, costas con palo. ¿Por qué? Porque en esos lugares son los lugares donde se va a retener la carnada. Son los lugares donde el agua va a venir, va a golpear, se va a generar un remolino y generalmente en la parte posterior al remolino hay una zona de agua muerta, una zona de agua calma y en esos lugares es donde se queda la comida. Y ahí donde se queda la comida es donde vienen a pescar las bogas. Entonces lo que tenemos que tratar de buscar en este tipo de pesca, en este tipo de situaciones, son esas estructuras. ¿Cómo podemos identificar esas estructuras? Por supuesto que si tenemos un guía va a ser mucho más sencillo porque el guía es el que está habituado a estar moviéndose en estos lugares, pero si no muchas veces lo que tenemos que hacer es tratar de mirar la costa. La costa, cuando nosotros miramos la costa vamos a ver y lo que podamos ver nos va a marcar o vamos a tener que tratar de interpretar cómo es el fondo, cómo es el lecho del río, cómo viene bajando y cómo esa costa seca y desbarrancada o con piedras o con barrancas o con lo que fuera nos va a ir marcando cómo está el fondo. Entonces lo que tenemos que tratar de hacer es ubicarnos en algún lugar, generalmente cercano a la piedra, en el borde del beril. El borde del beril es esa parte del río donde el río viene plano y empieza a caer. En ese lugar donde empieza a caer es donde vamos a tener mucha más presión de agua y mucha más aceleración de agua. Entonces tenemos que tratar, si estamos en el beril, pescar en el escalón de abajo o pescar en el escalón de arriba. Tratar de pescar en la pared del beril, en la caída del beril, no va a ser bueno. ¿Por qué? Porque ahí vamos a tener mucha velocidad de agua. Siempre tenemos que tratar de buscar para este tipo de pesca, para pescar bogas, lugares donde el agua esté un poco más quieta, el agua esté un poco más calma y haya una pequeña retención de carnada. Tenemos dos formas de pescarla. La podemos pescar picando el plomo o la podemos pescar con un tiro largo en tensión esperando que la boga se arrime a nuestra carnada. Entonces, si vamos a pescar picando el plomo o el pindá, como también es conocida, lo que tenemos que hacer es tratar de mantener siempre una tensión en la línea. Recordemos que estos fondos acá son fondos bastante duros, fondos de piedras, inclusive con algunos palos. Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer es mantener una cierta tensión e ir picando el plomo. Siempre tenemos que tratar de sentir, tener la sensibilidad del equipo de mover la caña y que el plomo vaya golpeando el fondo. ¿Eso qué va a hacer? Que por presión de la correntada, cuando la correntada empieza a empujar sobre la línea del plomo, el plomo y la carnada vayan caminando. Si en algún momento por algo el plomo dejó de caminar, lo que puede haber pasado es que o hayamos entrado en un pozón o nos hayamos quedado enganchados. Entonces, ¿qué va a pasar? El plomo va a quedar así, de esta manera. ¿Por qué? Porque el agua va a estar haciendo presión sobre esta parte del multifilamento y el anzuelo va a venir atrás. Si nosotros no nos damos cuenta que el plomo se quedó agarrado, lo que puede pasar es que el agua vaya empujando el multifilamento y solamente nos esté sacando el multifilamento de la línea, o del reel mejor dicho,
pero el plomo va a quedar atrás y el anzuelo va a quedar enganchado. Por eso es importante mantener la sensibilidad de sentir que el plomo va picando, y que va golpeando el fondo. Seguramente en ese movimiento podamos tener un pique en el momento que lleguemos a una zona de agua calma o a un pozón o a algún lugar que haya carnada. Esa es una de las modalidades. Y la otra de las modalidades es hacer un tiro largo, tratando de alejarnos de la embarcación para que no haya tanto ruido, no haya tanto movimiento y el lugar de pesca esté un poco más tranquilo, y esperar con la línea en tensión. Esas son las dos modalidades que podemos encontrar acá para poder pescar algunas bogas. La carnada que utilizamos para hacer esta pesca es un clásico, que es el maíz. Generalmente maíz fermentado, o sea, al estar fermentado tiene más olor, genera más poder de atracción. Pero también se puede utilizar lombriz. En esta zona es la minioca, es una lombriz un poco más grande, medio grisecita, media rosadita, que también se puede utilizar para poder hacer esta pesca. Por supuesto que cada uno tiene una forma de encarnar, un gusto personal, y también hay que escuchar a los guías, que son los que, como siempre digo, están acá y son los que más nos recomiendan. A mí lo que me gusta hacer es encarnar con 1 o 2 granitos de maíz, nada más. A veces no siempre poner una gran cantidad de maíz, una gran cantidad de carnada, nos va a generar un beneficio. ¿Por qué? Ustedes piensen que si bien las bogas que tenemos acá son bogas medio grandes comparadas con las que tenemos en el Paraná Medio o en el Río de la Plata, son peces de boca chica. Entonces, poner un gran bulto de carnada no nos asegura que podamos agarrar un pescado más grande. Por el contrario, siempre cuento la misma anécdota. Si ustedes buscan otro animal que coma maíz, puede ser una paloma, puede ser una gallina. Si ustedes le ponen 20 granos de maíz, no se va a comer los 20 juntos, siempre va a estar picoteando de a uno. Bueno, la boga hace algo parecido. Va comiendo de a uno, va comiendo de a uno. Si encarnamos 2, tuvimos pique, lo agarramos, levantamos y volvemos a encarnar. Pero no seamos vagos y no intentemos poner 10 granitos acá, porque va a quedar una bola así y no vamos a terminar consiguiendo ningún beneficio. Así que, si me preguntan a mí, lo recomendable, 1 o 2 granitos de maíz y nada más. Habitualmente la pesca en este lugar se da en 2 turnos, un turno por la mañana y un turno por la tarde. ¿Por qué? Realmente el calor a la hora del mediodía es muy intenso, entonces habitualmente se pesca de 6, 7 de la mañana a 12, 12 y media del mediodía, volvemos a la cabaña, almorzamos en la cabaña, descansamos, dormimos una siesta, nos refrescamos en la pileta y después de 4 a 7 y media, 8, volvemos a pescar en el segundo turno. Eso es algo habitual o normal que se produce en este lugar. En cuanto al tiempo de pesca, si me preguntan a mí lo recomendable para venir hasta acá, sobre todo los que vivimos en Capital, lo ideal es venir 3 días. Estamos lejos, es muy larga la distancia, y además algo que tiene esta zona es que es mucha la variable de pique. Podemos tener una excelente mañana de pesca y a la tarde cambió algo, cambió el viento y no tuvimos un pique, y al otro día. Entonces, como es tan variable, lo ideal sería que vengan hasta acá por lo menos 3 días. Al principio yo les mostré los equipos que yo utilizo cuando vengo a pescar acá. Pero si ustedes no tienen esos equipos, eso no tiene que ser un impedimento. ¿Por qué? Porque la posada les puede proveer los equipos a aquellos que no lo tienen. Así que si están en dudas de que por no tener un equipo no poder venir acá, eso descártenlo, porque aquí en la posada tienen equipos para todas las pescas que se hacen en esta zona. Bueno amigos, este fue el resumen de los equipos y las técnicas que tenemos que aplicar si venimos a pescar al Alto Paraná. Espero que les haya gustado, espero que les interese y nos vemos en el próximo Técnicas y Tutoriales. ¿Eh? No, hay mucho más que tendríamos que clavar un pescado, pero bueno, son detalles.